Libro de Job, capítulo 2. Hay un segundo evento que se relata en el cielo. Entre los que se hacen presente una vez más está Satanás. Jehová hace notar a Satanás como Job, a pesar de haber sufrido la pérdida de sus hijos y pertenencias, mantenía su integridad. Es interesante considerar el testimonio del propio Jehová respecto de Job. No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás nuevamente muestra que su conocimiento es parcial. Asume que Job se rebelará contra Dios si pierde su salud. Dios le permite tocar a Job, pero guardar su vida. Nuevamente la soberanía de Dios se alza en toda su majestad. Él fija límites que son infranqueables. Satanás enferma a Job con una sarna maligna en todo su cuerpo. La esposa de Job lo increpó por mantener su fe en Dios. Job le responde haciendo notar que Dios es dueño de hacer como sea su voluntad. Job mantuvo su conducta y fidelidad a Dios. Se presentan tres de los personajes que acompañarán a Job en toda la historia: Elifaz, Bildad y Zofar. Sus amigos, que al enterarse de lo ocurrido se ponen de acuerdo para visitarlo. Al verlo, no lo reconocieron y lloraron y se sentaron 7 días en silencio, impactado por el dolor de Job. Algunos motivos de reflexión que podemos considerar en este capítulo. Versículo 2. La narración deja ver que Satanás solo puede estar en un solo lugar. Es importante tener presente que Satanás es un ser creado, no tiene los atributos de Dios, es limitado, pero eso no quita que su astucia y calidad de enemigo acérrimo de Dios solo lo impulsa a desear la corrupción de los hijos de Dios. Debemos estar atentos para enfrentar las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Efesios capítulo 6, versículo 12. Versículo 3. La prueba que vivió Job no fue por causa de pecados propios, fue un conflicto entre Dios y Satanás. A veces, el sufrimiento está originado por propósitos divinos que son inescrutables para nosotros. Dios deja de manifiesto que Job había vencido la primera prueba. Es importante tener presente esta situación para el resto del libro, pues los amigos de Job siempre sostuvieron que todo lo que había ocurrido es evidencia de algún pecado que él estaba ocultando. Dios atestigua que Job no había hecho nada para sufrir el dolor y pérdida que está viviendo. Versículo 4. La maldad de Satanás queda manifiesta en la expresión piel por piel. En nuestros días esta expresión no tiene una connotación especial, pero en el tiempo de Job era diferente. Lo que Satanás está haciendo es acusar a Job de estar dispuesto a perder la piel de sus hijos y su ganado con tal de proteger la suya. Satanás, en el momento de pretender arrastrar a los creyentes a una vida de pecado, no tiene escrúpulos para aprovechar todo lo que tiene a su mano para engañosamente arrastrar a sus víctimas. Lo logró con Abraham, que ante el peligro traicionó a Sara. A David le puso por delante los elementos que supuestamente le permitirían ocultar su adulterio, y Pedro negó a su Señor por salvar a su vida propia. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Solo cultivar una comunión estrecha con el Señor fortalece el corazón del creyente para no prestar atención a las insinuaciones de Satanás. Él conoce nuestras debilidades y será ese el flanco elegido para atacarnos. Versículo 6. Qué bendición es saber que los hijos de Dios viven bajo el cuidado soberano de nuestro Padre Celestial. Él pone los límites. Dios definió hasta dónde podía llegar Satanás en su pretensión de arrastrar a Job a blasfemar de su fe. Aunque Satanás hubiera querido ir más lejos, no le era posible. Los límites los determina Dios. Este es el fundamento de nuestra confianza en Dios. Sabemos que estamos bajo su cuidado y protección. David expresa esta confianza al escribir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23, versículo 4. Versículo 10. No le corresponde al creyente enfrentar a Dios con un ¿por qué a mí? ¿Recibimos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? Tal vez la pregunta correcta es ¿por qué no a mí? Cuando enfrentamos situaciones difíciles en nuestra vida, muchas veces nuestra primera reacción es alzar nuestro dedo inculpador hacia Dios. Ese ¿por qué a mí? Expresa en el fondo una desconfianza en lo que Dios hace en nuestra vida. No olvidemos que las cosas reveladas son para nosotros y las secretas son de Dios. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Consideremos siempre que Dios tiene planes para cada hijo suyo
que están asociados a la preparación para vivir junto a Él por la eternidad. Recordemos, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y que el poder de Dios es tal que al final de lo que no comprendemos en el presente, Él lo usará para que su gloria sea exaltada. Romanos capítulo 8, versículo 28. Versículo 13. El silencio puede ser un buen compañero. Como veremos a lo largo del libro de Job, los tres amigos venían con una idea premeditada a acompañar a Job, pero el impacto que les causó encontrar a Job en el estado en que estaba los llevó a acompañarlo en silencio durante una semana. En esos días, ese era un tiempo normal que duraba un duelo por los muertos. Génesis capítulo 50, versículo 10 y 1 de Samuel capítulo 31, versículo 13. Salomón toma el tema del silencio y observa, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Eclesiastés capítulo 5, versículo 3. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que frena sus labios es prudente. Proverbios capítulo 10, versículo 19. Detiene sus dichos el que tiene sabiduría. De prudente espíritu es el hombre entendido. Aun el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Proverbios capítulo 17, versículo 27. Aprendamos a callar antes de emitir juicios de situaciones que solo conocemos parcialmente.